CNN Radio. Siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Rosario. Saben ustedes, hace unos días se relanzó por parte del gobierno nacional, el presidente Fernández y la ministra María Eugenia Bielsa, creo que fue en la Quinta de Olivos, el programa Procrear. Bueno, son una serie de programas, creo que son 9, si no me equivoco, algunos para remodelación, otros para construcción, hay créditos hipotecarios y varias cosas, de programas para la vivienda que lo que tratan es de pelearle a un país que no tiene crédito y no tiene estabilidad. Es bastante difícil el tema. Pero bueno, a través de estos programas es que se trata de achicar un poquito el déficit habitacional que tiene la Argentina. Nosotros vamos a conversar ahora con Iván Kerr, que fue secretario de Vivienda de la Nación y fue presidente de Procrear, justamente, para entender un poquito mejor cómo pueden llevarse adelante este tipo de políticas en este contexto general que tiene la Argentina desde hace tanto tiempo. ¿Qué tal, Iván? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Marcelo, buen día, un gusto saludarte, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, yo decía, déficit habitacional por un lado y un país con tremendas inestabilidades económicas o macroeconómicas, sin crédito. ¿Cómo puede armarse un programa para mejor y mayores viviendas, Iván, en esta inestabilidad crónica que tenemos en Argentina? Y la verdad que tiene un tremendo desafío el gobierno, porque es una deuda pendiente que venimos arrastrando hace muchos años, que es cómo poder generar la cantidad de soluciones habitacionales que permitan ir bajando ese enorme déficit habitacional que vos hablabas al principio, ¿no? Y la verdad es que con todo lo que ha pasado con esta pandemia, tampoco sabemos cómo va a terminar, ¿no? Hay informes del Observatorio Social de la UCA que dice que realmente la pobreza se va a incrementar y bueno, el déficit habitacional es directamente lineal al aumento de la pobreza. Y sí, como vos decís, se necesita, como han hecho otros países, estabilidad macroeconómica para poder generar oferta de construcción de bienes, acceso al crédito hipotecario a largo plazo, que es la herramienta que el mundo entero utiliza para generar acceso a la vivienda. Uh-huh. Cuando hablamos de déficit habitacional, Iván, más o menos, no números finitos, pero ¿de qué número estamos hablando? Y mayormente los déficits se dan ¿en dónde? Bueno, en Buenos Aires, repartido en todo el país. ¿Cómo es más o menos el panorama de ese déficit del que estamos hablando en general? Cuando hablamos de déficit habitacional, nos tenemos que remontar al censo del 2010. Esa es la última fuente oficial que tenemos, lo cual claramente ha quedado muy desactualizado. Se puede complementar con la encuesta permanente de hogares, pero que no, la información no es exacta. Pero a grandes números, como planteas vos, hay cerca de un 25% de la población en déficit. Esto equivale a 3,5 millones de hogares, 12 millones más o menos de familias, y el déficit es un tercio cuantitativo, o sea, de necesidad de nueva vivienda, y 2 tercios cualitativo, o sea, de necesidad de mejorar las condiciones existentes, urbanizar barrios, servicios y demás. Eso es, si querés, es a muy grandes rasgos los números que arroja el censo, y como bien decís vos, es un tema que está concentrado básicamente en las grandes urbes, en las grandes ciudades. En términos absolutos, el conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba concentran prácticamente el 50% del total del déficit de la Argentina. Iván, la gente se engancha cuando hay una pequeña estabilidad y salen estos programas, es decir, tiene intenciones de engancharse. ¿Cómo ves
este que lanzó el gobierno ahora, este programa o estos programas, o son varios, hay algunos que tienen una característica, otros que tienen otra, pero en líneas generales, en base a tu experiencia, ¿cómo estás analizando el lanzamiento de estos días? No, yo creo que a grandes rasgos me parece muy positivo el relanzamiento, reempuje que se le da al programa en un momento que claramente es muy necesario en el Estado promover la actividad económica. La construcción siempre genera un efecto dinamizador enorme, lo sabemos todos, la atracción del empleo y de la actividad. Así que en ese sentido lo considero valioso el lanzamiento que ha hecho el gobierno, el relanzamiento del programa. Creo que la política de vivienda necesita, como en otros países también se ha hecho, de políticas públicas de largo plazo que se mantengan a lo largo de los años, independientemente del color político que toque gobernar. Y bueno, en ese sentido el Procrear, que arrancó en el 2012, se sigue manteniendo, se mantuvo también en el gobierno de Mauricio Macri, y es bueno que se mantenga acá y que cada uno le vaya dando también su propia impronta. Hay muchas cuestiones que no existían en el Procrear del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que nosotros incorporamos y que vemos que ahora este gobierno también las mantiene, y eso me parece que es bueno, ¿no? Que es bueno que las cosas buenas se mantengan y que cada uno también mejore aquellas que necesitaban mejorarse. Iván, de todas maneras, todos estos programas son bastante sensibles y por más amortiguadores que se le pongan, son bastante sensibles a los movimientos macroeconómicos que tiene la Argentina. Vos decías antes, me parece bien que todavía no sabemos en qué escenario en el mediano plazo nos vamos a mover. Decías, son bastante sensibles y por ahí mucha gente queda entrampada o queda golpeada, ¿no? Metiéndose en estos programas de todas maneras. Es así, la gente por ahí cuando se mete después no sabe cómo seguir, se le pone pesado. En definitiva, ¿es medio peligroso meterse en estos planes o finalmente no? No, yo no creo que sea así. Por el contrario, creo que en la Argentina la inestabilidad económica, el ladrillo termina siendo un resguardo de valor que siempre rinde, ¿no? Si tomamos la UBA, por caso, que si un poco creo que es a lo que te referís, a pesar de que la alta inflación que terminó habiendo en los últimos 2 años del gobierno de Macri y que hoy también continúa, aquel que tomó una deuda en pesos frente a un activo que en la Argentina las propiedades están valorizadas en dólares, no hizo un mal negocio, y hoy si quisiera salir claramente debe menos pesos que lo que vale su propiedad en dólares, ¿no? Lógicamente sí hay momentos que por ahí se hace cuesta arriba pagar esa cuota, eso es innegable, como también lo es pagar una cuota de un alquiler, que también es justa y estás pagando lo propio. Así que yo creo que siempre es una buena inversión. El argentino lo sabe, es muy arraigado al ladrillo, a la propiedad, a conquistar ese sueño de la casa propia. Así que me parece que siempre vale la pena. En este caso, los créditos están largándolos ajustados por salario, que es algo que la persona conoce y que sabe que puede pagar. Y en el caso de los créditos para gente más vulnerable, de menores ingresos y de menor cuantía, como puede ser hacer una pequeña refacción en tu casa, conectarte a los servicios que nosotros teníamos antes y le llamábamos Mejor Hogar. Ellos no mantienen el nombre, pero la idea es exactamente la misma. Tienen una tasa fija, subsidiada, en lo que son los valores del mercado de hoy, con lo cual también creo que va a ser sumamente pagable. Sí creo que el desafío, si querés, sigue pasando por cómo promocionar que el sector privado pueda generar oferta de construcción de vivienda, ¿no? Cómo hacer que el constructor desarrollador de Rosario no solo encuentre rentabilidad en el sector premium, que claramente no está en déficit, y pueda lograr traccionar junto con el Estado la generación de soluciones de vivienda, ¿no? Eso también sucede en Uruguay, sucede en Chile, y claramente la Argentina
no va a poder ser el Estado el único generador de todas las soluciones. Ahí todavía hay tela para cortar, si querés, para poder generar esas condiciones que se necesitan. Iván, este punto último que estás marcando me parece interesantísimo y muy importante. Desde el Estado solo no se puede cubrir este déficit, y seguramente hay privados que estarían dispuestos a invertir en este tipo de cosas, pero no está bien armado por H, por B, por J. Te pregunto qué es esa H, esa B y esa J. No está bien armada los incentivos para que el sector privado se involucre en soluciones habitacionales para los niveles que se necesitan. ¿Por qué? ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que habría que hacer para que, además del Estado, los privados contribuyan a esta solución? Es básicamente una cuestión impositiva. Ahí nosotros desde Juntos por el Cambio presentamos un proyecto de ley que yo venía trabajando hace varios años, que es muy similar a lo que tiene Uruguay, donde justamente planteamos esto, ¿no? De que aquel constructor que construya, valga la redundancia, viviendas para un sector o en zonas determinadas, tenga algún tipo de exención fiscal. Ahí, si querés, están los incentivos. El desarrollador, si tiene que construir para un sector medio, ni siquiera te digo bajo, si no encuentra una rentabilidad clara en el producto que hace, no lo va a hacer, no es que hace por caridad, no tiene escala. Y hoy el costo impositivo que le genera eso se le traslada todo al precio y hace que el precio sea inaccesible para el sector asalariado, ¿no? Que demandan muchísimos salarios para poder llegar a comprar algo. Una buena herramienta es justamente exonerar fiscalmente esa actividad, que por el otro lado tampoco se está generando, para justamente promoverla. Muchos países lo han hecho. Claro, no sería un costo extra para el Estado, no dejaría de recaudar porque hoy no está recaudando. Claro, ese es un poco el argumento que nosotros sostenemos y que yo también sostuve cuando fui secretario de Vivienda, que era, los cálculos dan positivo, porque si bien el Estado deja de cobrar IVA, si querés, en la venta de materiales de ese tipo de viviendas, ganancias, bienes personales, lo recupera en toda la actividad económica positiva que genera, y como decías vos, tampoco es que hoy lo está generando, porque el desarrollador constructor, si tiene que construir una vivienda para un sector medio y no tiene una rentabilidad por el alto costo impositivo, directamente no lo genera, que es lo que sucede, o si crees peor, lo hace en negro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, interesantísima la conversación, Iván, ha sido muy amable y muy atractivo los puntos que tocamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, el mayor de las suertes para que el programa lo tenga, todo lo que podamos hacer todos los argentinos para contribuir a generar acceso a la vivienda, va a ser algo siempre en la dirección correcta. Es, como decía al principio, una deuda enorme que arrastramos y que tenemos que lograr trabajar en conjunto todos para poder solucionarlo. Ojalá así sea. De nuevo, muchas gracias, Iván. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Iván Kerr, que fue secretario de Vivienda de la Nación y además fue presidente de Procrear. Esto último es realmente interesante y no sé por qué no se ha hecho a lo largo de todos estos años. Dar los incentivos al sector privado también para que construya viviendas sociales, liberándolo de la carga impositiva, que hoy tampoco paga. Es decir, no lo paga porque no lo hace. O sea, hoy el Estado no está cobrando impuestos por algo que nadie está haciendo, ¿no? Entonces, hacelo y no te los cobro igual los impuestos, pero me ayudás a saldar este déficit habitacional que hay en la Argentina, que ustedes escucharon los números que daba Iván Kerr. Son cosas que no se entienden y mucho menos se entiende cuando hay un país que está acá al ladito, Uruguay, que tiene ese régimen y parece que está yendo bien.